It's equally valuable. Yes. Dios está haciendo grandes cosas en México y nuestra oración es que todo México y hasta donde lleguemos por medio de esta señal oigan la voz de Dios y al oír la voz de Dios millones se entreguen a Jesucristo. Muchos saludos, mi estimado amigo, mi estimada amiga, qué bueno que nos acompañas en este día, en esta nueva edición más y sobre todo en esta serie de estudio. Hoy queremos hablar principalmente acerca de qué es la iglesia, ¿sí? Soy tu amigo Luis Roberto Aquino y espero que en este momento Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder sobre todo impartirte este tema y sobre todo que tú comprendas realmente qué es la iglesia. Y si formulamos una pregunta en este momento, para ti, ¿qué es la iglesia? Y tal vez en sentido figurado o de lo que conocemos, tal vez tu respuesta sea, la iglesia es un edificio. Pues bien, a eso vamos a comenzar a desarrollar este tema, ¿sí? Hoy mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino la gente. Repito, la palabra iglesia no es un edificio, sino la gente, las personas. Es irónico que cuando le preguntas a la gente, en este caso como preguntamos hace un momento, a cuál iglesia asisten, usualmente hay una respuesta que dicen yo asisto a la bautista, a la iglesia metodista u otra denominación. Muchas veces ellos se refieren a una denominación o edificio. Sin embargo, Romanos capítulo 16 versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio que alberga la iglesia, o sea, que alberga a las personas, sino al cuerpo de creyentes, a las personas que son creyentes en Jesucristo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés, y eso lo puedes leer en el libro de Hechos capítulo 2. Y habla en el tiempo de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos importantes, ¿sí? Y vamos a ver esos aspectos importantes. La número uno, el aspecto importante número uno, es que la iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 13 al 14, nos dice, porque a un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos.
Aquí en esta palabra vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios verdadera no es ningún edificio de iglesia o denominación. La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y hablando de un aspecto muy claro, son aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. ¿Sí? Como segundo aspecto, es que la iglesia local está descrita en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 2. Y nos dice, Pablo apóstol y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local, una iglesia bautista, una iglesia luterana, una iglesia metodista, etc. No es la iglesia como en la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. Y como resumen, la iglesia, decíamos, no es un edificio o denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. ¿Sí? Vamos a ver esto un poco más profundo. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿sí? Y otra de las palabras que podemos ver aquí en este estudio es Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, nos dice la palabra. Ahora bien, hay miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, en las iglesias locales, ¿sí? Decíamos que nosotros debemos tomar en cuenta esto muy importante, porque desafortunadamente hoy el crecimiento dentro de la iglesia en sí, de lo que muchas personas consideran que la iglesia es un edificio, y esto basarse en algo muy discreto, por decirlo así, en cada iglesia, porque muchos piensan que la edificación solamente es dentro de ese edificio, que la edificación de un creyente debe ser dentro de la iglesia, que tienes que venir a la iglesia porque ahí solamente está el Espíritu de Dios, que ahí solamente baja el Señor, que ahí solamente está Dios. No, ahí es para hacerle un culto a Dios reunidos. Si estás en tu casa también puedes reunir a tu familia y darle gracias a Dios y darle un servicio a Dios en ese momento, hablando su palabra con otros. Y esto lo podemos ver principalmente en otro tema que estaremos hablando acerca de la voluntad de Dios. Sí, porque hay una voluntad de Dios que nosotros tenemos que cumplir. Y les digo, esto lo estaremos viendo más adelante, ¿sí? Y sobre todo hoy queríamos principalmente que comprendieras qué realmente es la iglesia, ¿sí? Y ya vimos que no es un edificio, sino las personas, ¿sí? Y bueno, mi estimado amigo, mi estimada amiga, para mí fue un placer compartir con usted este tema, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Soy tu amigo Luis Roberto Aquino y sobre todo, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. De toda nación.